Aquí estamos de vuelta, esta es la tarde de los protagonistas, estamos en radioemociones.com y ahí está el conductor Hernán Jagger con ustedes. Muchísimas gracias, Irene. Bueno, y tal cual lo anunciamos, estábamos en comunicación con Bárbara Goldstein Casariego. ¿Es así? ¿Es Goldstein? Bárbara, sí, buenas tardes. Perfecto, mejor no lo voy a decir. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, le contamos a la gente que Bárbara está al frente de Les Payases. Y no es que el conductor se equivocó y está hablando mal o le tiene algún problema con su lenguaje, ¿sí? Sino que eso es el lenguaje inclusivo, le digo, porque hay gente que todavía le cuesta un poco esta historia del lenguaje inclusivo. De hecho, voy a reconocer que a mí a veces también me cuesta no aceptarlo, porque lo acepto absolutamente y lo que pasa, sino hablarlo. O sea, requiere todo un entrenamiento, ¿sí? Pero bueno, Bárbara evidentemente lo tiene, y hay que recordar que Les Payases es una obra infantil que ustedes, y ahora ella me lo va a contar, lo van a presentar en forma virtual, debido, por supuesto, a que, bueno, si bien algunas salas teatrales están empezando a abrir, eso, bueno, es un tema para debatir, ya eso después lo hablaremos a lo largo del programa, pero el hecho es que ellos ya lo tienen programado, su función de streaming para el 22 de noviembre de este año, ahora en breve, en 6 días, y esta obra se estaba dando en el teatro, ¿no? Contanos un poco, Bárbara, cómo fue ese recorrido. Primero ¿qué es Les Payases, no? Un poco para la gente. ¿Es una obra infantil, pensada en el público infantil? Contanos un poco. Sí, Les Payases surge, es una obra infantil de clown con perspectiva de género y diversidad, así nos gusta decirle. Y hace 2 años empezamos a juntarnos un grupo de personas que militamos juntas, y empezamos a pensar que estaría bueno ocupar un espacio para las infancias en donde se muestren otro tipo de contenidos que empiecen a reflejar un poco más el cambio de paradigma que les pibes ya lo tienen recontra asimilado, faltaba un poco también asimilarlo para los adultos. Así que con esa perspectiva armamos Les Payases. Todos tenemos muchísima influencia de Hugo Midón, así que tiene muchísima la influencia de él. Un genio, Hugo, realmente. Todos lo extrañamos muchísimo. Sí, un genio, realmente. Sí. Un indispensable, sí. Y bueno, empezamos a armar esta obra que en su momento, en otra realidad sanitaria, digamos, la presentamos en el Teatro Cairós. Hicimos temporada de invierno, por suerte fue muy bien, así que pudimos extenderla hasta fin de año. Y este año íbamos a reponerla en el Teatro Mandril. El ensayo general fue un día antes de que se dictara la cuarentena, así que... Disculpame una preguntita. El Cairós lo ubico, está allá en El Salvador, pero el otro no el Mandril, ¿dónde queda? El Teatro Mandril queda en Humberto Primo, en Jujuy. Ajá. Es un teatro muy, muy piola de línea, digamos, hace un montón de espectáculos a la gorra, y demás. De hecho, nosotros queríamos estar ahí, porque también era una manera de apoyar el teatro independiente y quienes lo gestionan. Pero bueno, nada, eso aparece. Bueno, obviamente, frente a la situación sanitaria, nosotros dimos de baja la función, un poco antes de que se definieran qué se iba a poder hacer y qué no. Nos parecía una cuestión piola cuidarse. Así que la dimos de baja. Y nada, cuando se empezó a extender toda esta situación, empezamos a entender que el teatro iba a sufrir modificaciones este año, pensamos cómo hacer para poder estar igual cerca de los pibes de alguna manera, y armamos esto que fue Les Payases desde casa, que es una mezcla entre la obra que ya teníamos grabada y nuevas escenas que hicimos por Zoom, las grabamos por Zoom, así que ayornándonos a las circunstancias. Y que también nos parecía que estaba bueno que la obra tuviera algo de lo que les estaba pasando hoy, ¿no? Que no quede tan... Porque nos decíamos como que de repente ver una obra que sucede en el teatro con un público en un momento en donde eso es tan lejano, estaba bueno hacer nuevas escenas que las acercara un poco. Así que en eso armamos Les Payases desde casa, que es lo que se va a ver virtualmente el 22 de noviembre. Te hago una pregunta, en principio, a partir de esto, Bárbara. ¿Les Payases es solamente, mejor dicho, es el nombre de la obra solamente o además es el nombre del grupo? El grupo.
El grupo se llama Los Payases. El grupo, correcto. Y hacemos mucho, o sea, la obra fue como el objetivo principal, pero hoy en día hacemos contenido audiovisual. Estos últimos tiempos estuvimos sacando un Noti Payase, que es noticias para niñas. También nos parecía en un momento en donde todos están invadidos en la casa de los televisores prendidos y las noticias, y nos parecía peor hacer algo que les hable a ellos, así que sacamos el Noti Payase. Y después también, bueno, hay videos que pueden encontrar en nuestro canal de Instagram, de YouTube, que explica el porqué del lenguaje inclusivo, por qué decidimos hablar así, es una decisión política, ponerle les payases, y nos parecía que estaba bueno también que se enteren por qué. Así que hay videos que explican el por qué creemos que hay que hablar así, ¿no? Fíjate qué interesante, ¿no? Yo lo traigo a cuento esto porque justo es algo que es muy de actualidad, ¿no? En principio, bueno, ahora vamos a hacer te voy a hacer el comentario con respecto a esto que acabas de decir, pero vamos a encararlo así primero. Coincidí con la mayoría de los especialistas, si bien obviamente ni vos ni yo somos especialistas, creo por lo menos, en cuanto a la psicología infantil, de que esta pandemia, con cuarentena incluida y con aislamiento y todo esto que ya conocemos, a unos de los que más ha afectado a los grupos es a los niños. Y yo creo que sí, que seguramente va a depender también de las circunstancias en las cuales esté ese niño. Sí, sin dudas, a los pibes que están en los barrios más vulnerados, y sí. Por ahí a los pibes que necesitaban ir a la escuela para comer, y sí. Hay otros pibes que tienen otras realidades y que también va a depender un poco de cómo están sus cuidadores, ¿no? Yo no sé si inherentemente son los que están más afectados porque hay una pandemia, sino que tiene que ver también con cómo pudieron llevar adelante las tareas de cuidado de las personas que están a cargo, si pudieron tomarse licencias, o si tienen que estar trabajando desde sus casas con los pibes ahí, que es muy difícil, te lo dice alguien que lo tiene que hacer. Pero me parece que es muy difícil generalizar la situación de la pandemia y las niñas. Sí, obviamente el salir al principio de la pandemia, que no se podía, de la cuarentena, que no se podía salir, y sí, obviamente es muy necesario para los pibes ir a la plaza, relacionarse. Pero bueno, creo que sí, que hay mucho que tiene que ver con las circunstancias, digamos, socioeconómicas y con cómo pudieron afrontarlo sus cuidadores. Perfecto. Y la otra pregunta va en el sentido de lo que vos recién comentabas, del tema de tratar de alguna manera de que el idioma inclusivo empiece a sonar, y sobre todo que los chicos empiecen a acostumbrarse a esta nueva forma o a este nuevo lenguaje, que no viene a reemplazar ningún otro, sino que me parece que viene por ahí de alguna forma, digo, para los más reaccionarios, ¿no? A convivir por ahí, ponerle con otros lenguajes, y me parece que lo que el sentido último es incluir, ¿no? De eso se trata. A ver, la resistencia, tanto en principio desde la Real Academia Española, que ya sabemos que es ese organismo, ¿no es cierto?, medieval, que todavía sigue, ¿no es cierto?, dictaminando cómo se puede escribir y cómo no se puede escribir, qué se puede decir, qué no se puede decir, desde esas resistencias hasta las resistencias que se ven en los medios de comunicación. Te voy a decir más, en el Ministerio de Educación, o en los Ministerios de Educación, sobre todo en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo ves esas resistencias? ¿Vos pensás que eso se va a ir aflojando con el tiempo? ¿Cómo lo ves eso, Bárbara? Mira, justo venís a nombrarme el Ministerio de Educación de la Ciudad un día como hoy, que nuestra ministra querida... yo no lo... Mirá vos, lo podés decir vos. Te voy a agradecer mucho, porque ¿sabés por qué? Porque yo soy docente aparte, y me gustaría que lo digas, claro, que lo digas vos, porque si no es como que, viste, yo siempre tomo partido y que político. Bueno, decilo vos, a ver, contá un poquito, porque esto se hizo público aparte, le quiero contar a la gente. A mí me llegó por otras vías, pero se hizo público. Contá un poquito, Bárbara, te escuchamos muy atentamente. Me parece, hoy el día la ministra de la Ciudad, Acuña, que seguramente mucha gente la conoce, mucha gente no. Acuña, sí, Acuña, que no es docente, Soledad Acuña, sí. Que no es docente, exactamente. O sea, hace estas declaraciones que sale a hablar de que los docentes militan en vez de hacer la docencia, y que siguen abriendo canales de comunicación para que los padres se quejen
si sus hijas están siendo adoctrinadas. Adoctrinado. Utilizó la palabra adoctrinado. Desde mi época de militancia, de cuando yo era militante, yo soy grande, es que no escuchaba la palabra adoctrinamiento. Sí, escucho. Sí. Nada, sí, estamos hablando en esa línea, está mucho más atrás de pensar en un lenguaje inclusivo en las escuelas, o ni hablar de la ley de educación sexual integral, ¿no? A una ministra que está hablando de esa manera de nuestros docentes. Entonces, ahí ya, desde el gobierno de la ciudad, está muy difícil. Por otro lado, obviamente hay una resistencia que tiene que ver con cuestiones, digo, de las mismas personas con las que tenemos debates sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Digo, esto tiene que ver con ampliar derechos, porque también incluir a las personas en el lenguaje es ampliar su derecho a existir. Entonces, las personas que piensan que porque haya un lenguaje inclusivo les asusta su propia existencia. Entonces, no, esto es amplificar. De hecho, a nosotros nos parece importante que se entienda que el reemplazo de la E no es que reemplaza a la A y a la O. Se incluye la E a quienes no se identifican con un sistema binario. Entonces, me parece que eso es lo importante. Entonces, por eso decimos todas, todos y todes, porque es una manera de identificarse en sí misma la E. Entonces me parece importante que también se informen. Con respecto a la Real Academia Española, me parece que el día que nos liberamos de España, que fue hace muchísimos años, tendríamos que dejar de escuchar un poco lo que hacen allá, ¿no? Pero recordá que estábamos muy angustiados, Bárbara, nosotros no, en realidad, los que se liberaron en ese momento estaban muy angustiados. Estaban muy angustiados. Sí, a mí la verdad eso, lo que diga la RAE no me interesa. Para mí también es importante pensar el lenguaje como una construcción cultural, y tiene que ser respuesta a una construcción cultural. Que igual la Real Academia Española claramente es una decisión política, no poner la E porque si está Bondi, si está Almóndiga y no puede estar ella. Bueno, ¿no? Como que ahí hay una definición también política de los que no adoctrinan, ¿no? Pero bueno, lo hacen solamente. Totalmente. Bárbara, ¿cómo puede la gente acceder entonces para el 22 de noviembre, que va a estar durante 24 horas, ¿verdad? ¿Cómo accede? Va a ser una gorra virtual, ¿no? Ya, el sistema más o menos nuestros oyentes lo conocen porque ya desde marzo que venimos hablando con gente que hace streaming, que hace este tipo de cuestiones a través, de alternativa teatral, etcétera, etcétera. Exacto. Contanos cómo puede hacer la gente para poder ver Les Payases y que les niñes puedan ver Les Payases. Las entradas están a la venta por Alternativa Teatral, exactamente, buscan el nombre de la obra, Les Payases, dice Les Payases por streaming, así que entran ahí, desde casa lo pueden ver, aparece la gorra virtual, pagan y cuando pagan les llega a su cuenta un link y lo pueden ver durante 24 horas. Y después pueden entrar a cualquiera de las redes de Les Payases, en Instagram Les Payases, en Facebook Les Payases Obra, poniendo Les Payases ya aparecemos en todos lados, están nuestras canciones en Spotify también, las pueden escuchar. Así que en todas las redes sociales también estamos ahí dando material, digamos. Bárbara, una última pregunta antes de despedirte. Parte de la gente que integra el grupo de Les Payases vienen de la UNA, vienen de algún instituto de lo que era antes, antiguamente después se agruparon, ¿no? Lo que era el Instituto Nacional de Arte Dramático, etcétera, vienen de algún nuevo, o simplemente son artistas que se fueron formando. Hay personas de la edad, yo particularmente me formé en el IUNA en su momento, que ahora es la UNA. Era el IUNA, que ahora es la UNA, claro, exactamente. Pero hay otras personas que se forman en otros espacios también, somos un colectivo de artistas muy diverso. Perfecto. No, te digo que nosotros yo con mucho orgullo, yo soy egresado de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y nosotros acá tenemos un grupo, tenemos una escuela de circo que es muy reconocida. Sí. Así que simplemente ese comentario. Bárbara, muchas gracias por la entrevista, gracias por lo que hacen, y nada, a seguir peleando por lo que uno cree. Gracias. Que de eso se trata. Un beso grande. Chao. Bueno, Bárbara Goldstein Casariego, directora, actriz forma parte del grupo Les Payases, y la obra precisamente a la que invitamos a todos nuestros oyentes a leernos, a que vean, el 22 de noviembre va a estar las 24 horas en la plataforma, y es a la gorra virtual.